Hola, estimados estudiantes, ojalá que se encuentren bien. La clase de hoy tiene relación, obviamente, con el tema del neolítico, pero vamos a ir avanzando cada vez más. Lo que vemos ahora es creaciones neolíticas y desarrollo del comercio. El objetivo de esta clase es analizar e identificar los elementos que hicieron posible esta domesticación de las plantas y animales y que posteriormente va a llevar a la acción de comerciar esos productos. Y aquí nos preguntamos, ¿qué inversiones o desarrollos fueron posibles por las nuevas condiciones de vida de las sociedades neolíticas? Y aquí un poco lo explica, junto a la sedentarización. Sabemos que la sedentarización es donde se quedan en un lugar establecido y la capacidad de producir su propio alimento, las sociedades neolíticas conquistaron un conjunto de avances técnicos que les permitió paulatinamente mejorar su calidad de vida y aumentar su capacidad de controlar y modificar el entorno. Una de las creaciones más importantes fue la alfarería, que obviamente van a saber lo que es, y con ella la cerámica, actividad al igual que la agricultura y la ganadería, hizo aparición en distintas regiones del mundo. Resulta difícil conocer hasta qué punto existieron trabajadores especializados en la producción e intercambio de estos artefactos, aunque evidencia arqueológica, recuerden que la evidencia arqueológica es de los restos, huellas, restos de piedra, de estas puntas de flecha, eso es lo que el estudio de la arqueología ha demostrado que algunas de estas creaciones viajaron grandes distancias, lo que abre el debate sobre la posibilidad de alguna forma de comercio, actividad que a la vez involucraría un posible intercambio cultural. ¿Qué nos dice aquí? De que este proceso de que el hombre deja de moverse y se queda en un lugar establecido, domestica las plantas y animales, abre paso de que todo este proceso, obviamente no es un proceso que pase de un día a otro, sino que es un proceso bien largo, hace de que al mantener ya sus alimentos, entre comillas, controlados y poder guardarlos, hace de que ellos cuando quieren ir a otra ciudad o otro poblado, llevan su propio alimento, por ejemplo, una bolsita de maíz más un animal que hayan domesticado, por ejemplo, un chancho, le llevan a otro lugar. Y allá no tienen chancho ni maíz, tienen pescado y cebada. Entonces hacen un intercambio. Así empezó el comercio, con un intercambio. No es como el comercio que tenemos ahora, los malls que tú pagas con efectivo, eso se produjo después. Lo que tenemos ahora, el comercio es un intercambio. Y aquí nos muestran unas imágenes, obviamente, propias de la época. Estos son elementos arqueológicos, donde fueron encontrados en distintas partes del mundo y nos muestran un poco qué es esto de los restos que quedaron. Por ejemplo, si los comparamos con las primeras puntas de flecha, que son el documento 4 y 5 del periodo paleolítico, no tiene o sea, tiene una diferencia muy grande entre estas puntas de flecha que tenemos aquí con el periodo paleolítico. Los paleolíticos eran mucho más rústicas, más salvajes, una piedra tallada así muy simple, ahora están prácticamente como la flecha como tal. Entonces se ve que el desarrollo de la técnica para mejorar su casa, para tener un equipo de trabajo, etcétera, les permitió tener esta perfección. Acá tenemos una cesta podríamos ser tejida, de mimbre, podríamos decirlo de alguna manera, no sé si es mimbre, pero tiene la función de llevar elementos que fueron cosechados y los guardaban como en una bodega. También tenemos otros elementos como la había mencionado antes, la alfarería, que es el trabajo en barro, cocido. Tenemos la cerámica, que es a través de la arcilla y así sucesivamente. Todos estos elementos que contribuyeron a que cada vez fuera mejor el desarrollo dentro del entorno. Y dentro de todo lo que el hombre y mujer desarrolló dentro de este periodo neolítico, el hombre de esta época pensaba, por algo desarrollaron todas esas técnicas y todas esas herramientas y cada vez iban evolucionando más. Y la pregunta de esta parte de aquí es, ¿qué pensaban las mujeres y hombres del periodo neolítico? Y una pregunta súper importante porque tenemos acá que
a lo largo de toda nuestra historia hemos rescatado muchos elementos arqueológicos y los otros, entre comillas, arquitectónicos, donde muestran un poco lo que pensaban los hombres y mujeres de esa época. Acá la imagen que tienen ustedes aquí, la que tienen ustedes aquí, esos son los megalíticos. Y les voy a explicar un poco qué eran estos. Los estudios de vestigios materiales, especialmente los vinculados al arte rupestre y el arte desplegado sobre objetos cotidianos, han permitido conocer en alguna medida las ideas, preocupaciones y creencias de algunos de los grupos humanos desarrollados durante el periodo neolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre reflejaba un pensar, su situación emocional, su situación de creencias, y nosotros, ¿qué bueno hemos pensado? Que el hombre creía en algo. Una de las manifestaciones que surgió durante esta época histórica fue las construcciones de grandes estructuras de piedra, denominadas megalíticos, las que habrían requerido de trabajo conjunto y organizado de muchos seres humanos. Se sabe que algunos de ellos, fueron utilizados como monumentos fúnebres. Acerca de otros existe mayor desconocimiento sobre su uso y suponen posibles funciones religiosas y o de observación astronómica. Aquí hay un montón de ideas de que nos preguntan de para quién eran estas piedras, cuál es el objetivo de ellas. Y la pregunta, me imagino que la han visto también en otra parte. Hay una película que se llama Valiente, me imagino que la han visto. Esa película también muestra un poco eh, esta zona de las piedras. Que si se fijaban, la niña de Valiente llegaba como un sector sagrado en esas piedras. Entonces, ¿qué eran estas piedras para estos hombres? Acá tenemos una serie de características de lo que significaba o posiblemente podían ser esas piedras. Ya, pregunta express. ¿Cómo pensaban las mujeres y hombres del periodo neolítico? Hay una serie de formas de pensar, aparte de lo que les mostré aquí brevemente. Tienen ustedes un video de material complementario que les va a ayudar un poco a entender en qué consistió esta forma de pensar. También, si es que lo tienen ustedes, no sé si es que lo tienen o lo pueden tener, el texto de estudio que les corresponde a ustedes a séptimo básico, si lo tienen también lo pueden buscar y averiguar mayor información. O si no, buscan en internet simplemente cómo pensaban las mujeres y hombres del periodo neolítico. Además, les dejé una guía adicional donde tienen que hacer una pequeña investigación sobre estos monumentos que vimos en la clase anterior, que eran los megalíticos. ¿Qué eran? ¿Para qué servían? Quiero que indaguen un poco más y averigüen realmente cuál era su función o fue sus últimas funciones. ¿Había solamente en un solo sector o había varias partes, en varios sectores habían estas construcciones, mega construcciones, porque no eran chiquititos, si ustedes averiguan, eran muy, muy, muy grandes. Entonces, ¿cuál era su función? Eso, cualquier cosa o duda me preguntan. Si ustedes han realizado actividades de las distintas guías que les he mandado, me las envían. Si las han hecho al cuaderno, les sacan una foto y me las envían al correo. Si las han hecho a computador, me las envían sin ningún problema. Yo todo lo reviso y les voy evaluando a medida que me van enviando. ¿Ya? Muchas gracias, que tengan buen día.